Hola chiques, buenos días o buenas tardes, depende del horario en el que estén viendo la clase del día de hoy. Hoy vamos a trabajar con dos leyes muy importantes que regulan en gran parte una el funcionamiento del sistema de vacunación argentino y otra sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Primero, en relación a las leyes, lo que tenemos que saber es que cada una de ellas tiene un número, a veces va acompañado directamente con una barra al final que indica el año en el que fue promulgada. En este caso, la ley 27.491 es una ley nacional, ¿sí?, que habla sobre el control de las enfermedades que sean prevenibles a través de la vacunación. Vamos a ir señalando algunos puntos, ¿sí?, de cada una de estas leyes para que ustedes los tengan en cuenta a la hora de realizar su trabajo cotidiano, por lo menos en el aspecto de materno-infancia como enfermeros de pediatría o de maternidad, ¿sí? En el artículo 2 dice que a los efectos de presentarse la ley se extiende la vacunación como una estrategia de salud pública preventiva y una alternativa realmente efectiva. Entonces establece algunos principios, ¿sí? Estos son incisos dentro del artículo 2 que consideré sumamente importantes que ustedes los puedan entender. Primeramente, la gratuidad de las vacunas. Fíjense que no solamente es gratuita la vacuna que está dentro del calendario de vacunación, sino que también es gratuita los insumos que sean necesarios para la colocación de esta vacuna, es decir, agujas, jeringas, torundas con alcohol o incluso el mismo carnet de vacunación debe ser gratuito, por lo que ustedes, en el caso que les llegara a tocar ser enfermeros en vacunatorio, no se sugiere ni se invita a la gente a dejar una colaboración en relación a la vacunación ni para pagar los descartables. La vacuna es gratuita y los insumos son entregados desde Nación a todos aquellos centros que realicen vacunación de calendario obligatorio. Después tenemos como segundo punto la obligatoriedad de la gente, ¿sí?, o de la población a las vacunas que están dentro del calendario de vacunación. Dentro del inciso C tenemos la prevalencia de la salud pública sobre el interés particular, es decir, que salud pública, a pesar de que haya varios centros que se dediquen a la vacunación, incluso de carácter privado, no se desentiende justamente del control que conlleva este sistema de vacunación. El D es la disponibilidad de vacunas y de servicios de vacunación. Sumamente importante este punto que habla de disponibilidad de vacunas. El Estado no debe, ¿sí?, excusarse con la carencia de vacunas. Estas deben ser provistas desde el Estado a todos los centros de vacunación, tanto privados como públicos, para garantizar el cumplimiento del calendario de vacunación obligatorio y gratuito. En el inciso E habla de la participación de todos los sectores de la salud y otros vinculados con las determinantes sociales, con el objetivo de alcanzar una cobertura de vacunación satisfactoria y en forma sostenida, es decir, que pueda abarcar a toda la población. Ahora vamos a ir viendo qué otro tipo de entidades van a tener que ver o van a tener injerencia en este aspecto. En el artículo 3 dice: declárese a la vacunación de interés nacional, ¿sí? Todo aquello que es de interés nacional es una prioridad, ¿sí?, para el Estado. Entiéndase por tal a la investigación, como es el caso actualmente, que estamos en procesos de investigación, cuáles son las vacunas más efectivas antes de ser aplicada a la comunidad. La vigilancia epidemiológica, es decir, esta vacuna está acorde a el momento epidemiológico, es decir, se ha ido mutando la bacteria o el virus en particular, se ha ido modificando justamente la variación de esta vacuna, tiene injerencia epidemiológica en este momento la aplicación de esta vacuna. La toma de decisiones basadas en la evidencia, la adquisición y almacenamiento, distribución y provisión de las vacunas, asegurando la cadena de frío, como así también la producción de medidas tendientes a fomentar la vacunación en la población,
fomentar la vigilancia de la seguridad de las vacunas. Fíjense que es fundamental este dato. A lo mejor nosotros como enfermeras no lo vemos tan trascendental porque trabajamos a nivel de una institución de mayor calibre, ¿no?, que va a proveer los elementos. Pero fíjense que no solamente es de carácter nacional este control, sino que también la vigilancia y el aseguramiento de la cadena de frío. Por lo que acá tenemos dos puntos importantes. Primero, el traslado, a pesar de que es en un camión refrigerante, ese traslado va a estar a cargo, obviamente, el costo de estos traslados va a estar a cargo del Estado. Y por otro lado, también debe estar a cargo del Estado la provisión de elementos como heladeras para poder mantener la cadena de frío dentro de este centro vacunatorio. Por otro lado, acá en el artículo 4 vemos que dice el gasto, ¿sí?, que va a determinarse de realizar esta vacunación debe ser de la administración pública, por lo que, como veíamos antes, gratuidad tiene que estar garantizada para la población. Entonces dice que entiéndase por estos insumos que están alrededor de el momento de la vacunación, o sea, no solamente la vacuna, entiéndase todos estos insumos biológicos, las jeringas, las agujas, los descartadores, incluso el carnet de vacunación. Este debe ser provisto todo de manera gratuita, ya que el Estado está proveyendo de manera gratuita a cada centro de vacunación de estos elementos, ¿sí? Bueno, después hay otros artículos que son interesantes, pero yo destaqué algunos puntuales. Obviamente la ley queda expuesta en la plataforma para que ustedes puedan leerla en su totalidad. Me tomé por ahí la atribución de marcarles algunos puntos que para mí eran sumamente importantes. En el artículo 7 dice que las vacunas del calendario nacional de vacunación son recomendadas por autoridades sanitarias para grupos de riesgo, ¿sí?, como pueden ser los niños en los casos de algunas enfermedades o prevención de estas enfermedades, como lo será en este caso del COVID-19 para el grupo de la tercera edad o de adultos mayores. Estos serían nuestros grupos de riesgo. Y aquellas que están indicadas en situaciones de emergencia epidemiológica, como va a ser el caso justamente. Todas estas son obligatorias para todos los habitantes del país, conforme a los lineamientos que establezca la autoridad de aplicación. En el artículo 8 dice que las vacunas indicadas por la autoridad de aplicación son obligatorias para todas las personas que desarrollan actividades en el campo de la salud. Esto es específicamente para nosotros como trabajadores de la salud. Que tengan contacto con pacientes, ya sea en un establecimiento público como privado. Estas personas deben ser vacunadas de forma gratuita, pero así también de forma obligatoria, ¿sí? Y para aquellas personas que realicen tareas en laboratorios expuestas a material biológico, bueno, también la misma situación. Entonces, todo el personal de salud debe ser vacunado de manera obligatoria, ¿sí?, para poder desarrollarse en su campo laboral. En el artículo 10 dice que los padres, tutores, curadores o guardadores, ¿sí?, de los niños o menores, también los representantes legales, son las personas que van a estar responsables o van a ser responsables de que esta vacunación, ¿sí?, se lleve a cabo. También dice en el artículo 11, no lo señalé, pero me pareció también importante, que habla de que los establecimientos educativos o de salud, tanto públicos como privados, van a ser agentes que puedan colaborar con garantizar el cumplimiento de esta norma, de esta obligatoriedad. Un poco en este juego extorsivo que tiene, por ejemplo, en el sistema de educación, que el niño debe ingresar a el nivel escolar, por ejemplo, a primer grado, con todo el calendario de vacunación completo. Entonces, de esta manera, es una exigencia que la escuela le impone a los padres para colaborar con el cumplimiento de esta norma de las vacunas obligatorias y gratuitas para todas las personas, sobre todo en las edades en las que
figuren estas vacunas como obligatorias en el calendario de vacunación. En el artículo 13 tenemos acá unos incisos sumamente importantes. Esta certificación del cumplimiento de esta vacunación va a ser requerida en diferentes trámites como para ir justamente obligando a la comunidad a adherirse a esta vacunación obligatoria y gratuita. Uno de estos es el ingreso y egreso del ciclo lectivo, tanto obligatorio como optativo, como es el caso de ustedes, tanto formal como informal. Acá en el optativo informal tenemos un blanco bastante importante. En el inciso B habla de, ante la realización de exámenes médicos de salud, debe solicitarse justamente el calendario de vacunación completo, ¿sí? Como lo exige en la ley 24.557 de riesgos de trabajo. Cuando uno vaya a tramitar o renovar tanto DNI, pasaporte, residencia, certificados, etcétera, también debe ser exigido. En la tramitación de las asignaciones familiares, es decir, cuando nosotros deseamos cobrar alguna asignación familiar de parte del Estado, también se nos va a solicitar este carnet de vacunación de nuestros niños a cargo de manera completa. De esta manera, aquellas personas que no vayan o no hayan cumplido con el calendario de vacunación pueden recibir sanciones, tanto disciplinarias como remunerativas, ¿sí? En el artículo 14 justamente habla de que el incumplimiento de estas obligaciones debe ser notificado a las debidas autoridades de cumplimiento, ¿sí? Y que se pueden llegar a realizar, por ejemplo, en el caso de las escuelas, lo que se llama una vacunación compulsiva. Pero fíjense y retengan esto de vacunación compulsiva quiere decir que se acerque a la institución algún agente de salud o varios agentes de salud, generalmente son enfermeros, y que vacunen a los niños en el horario escolar dentro de la escuela. Pero retengan un poquitito este concepto porque hay otro artículo que pareciera estar ahí como en contraposición de esto. Porque si bien es un derecho del Estado poder garantizar las vacunas en este ámbito, también es un derecho de los padres el estar informados previo a la realización de esta vacunación. Bien, ¿quiénes son autoridades de aplicación? Primero, mantener actualizado el calendario nacional de vacunación. En este inciso se aclara muy bien justamente de que aquellas vacunas que vayan surgiendo acorde a lo que epidemiológicamente lo va solicitando la condición actual del país, van a ser actualizadas en este carnet de vacunación para que de esa manera, al ser obligatorias, pueda cumplirse con el calendario completo y actualizado. Va a deber también esta entidad regulatoria promover acuerdos con los prestadores de salud, cualquiera sea su figura jurídica, esto quiere decir que puede ser tanto públicos como privados, de fortalecer las acciones de control de enfermedades prevenibles por vacunación. En el inciso I, enuncia declarar el estado de emergencia epidemiológica en relación a enfermedades prevenibles por vacunación, dictando las medidas que se considere pertinentes, como por ejemplo la vacunación masiva o refuerzos de vacunaciones, a pesar de que el calendario esté completo. Cuando se detecta epidemiológicamente un brote de alguna enfermedad prevenible por la vacunación, se suelen realizar estos refuerzos en la vacunación de carácter obligatorio también. Por último, otra de las funciones de esta autoridad de aplicación son varias, yo destaqué solamente algunas, es coordinar con las jurisdicciones la implementación de acciones que aseguren el acceso a la población a la vacuna del calendario. Esto lo hemos establecido, seguramente ustedes lo habrán dado también en salud pública, esto de la accesibilidad. Uno puede generar una obligatoriedad cuando hay accesibilidad a este servicio de salud. Entonces, en el caso de que la accesibilidad sea más dificultosa, será el centro de salud quien se tendrá que acercar oportunamente, sobre todo
a la comunidad y suelen utilizar los centros educativos como fuente de referencia de esta información y para poder realizar la vacunación pertinente. En el artículo 20 habla de que todos, y esto nos afecta a nosotros, todos los efectores de salud, cualquiera sea su figura jurídica, que apliquen vacunas que están relacionadas con el calendario nacional de vacunación, deben realizar esta vacunación de forma gratuita y deben certificar la aplicación por medio del llenado del carnet de vacunación y notificar estas acciones de índole de salud a justamente la entidad de control, ¿no? Acá en el artículo 21 destaqué un par de párrafos, ¿sí?, que me parecieron pertinentes. Dice que toda persona que concurra oportunamente a la dependencia sanitaria y por algún motivo no fuere vacunada, quiere decir, por ejemplo, por carencia de vacunación, por ausencia de enfermero, etcétera, deberá ser provista de una constancia que explique la causa por la cual no es vacunada y cuáles son las indicaciones a seguir. Por ejemplo, presentarse en otro centro o venir otra fecha asignada. Esto es importante porque si bien ustedes no lo van a ver desde el punto de vista de la persona que concurra oportunamente a la dependencia, sí lo van a ver desde el punto de vista de tener que generar ustedes esta constancia para que la persona que no ha podido ser vacunada lo pueda presentar a la autoridad competente. Fíjense que en el artículo 22, que no lo señalé, pero me pareció también muy importante, dice que estas vacunas pueden ser solamente aplicadas en los establecimientos que están habilitados para realizarse y como una actividad extramuro, quiere decir, puede ser al aire libre o en alguna institución como es en la escuela, cuando están dentro de un marco de acción, ¿sí?, coordinado justamente por este ente de regulación de las vacunaciones, ¿sí? En el artículo 23 dice que de las condiciones complementarias, cuando esta vacunación vaya a ser, como les comentaba, ¿se acuerdan en ese artículo 14? Cuando vaya a ser en establecimientos escolares, esta vacunación debe ser notificada fehacientemente a las personas que tengan a cargo, es decir, padre, madre o tutor, ¿sí?, de los niños, niñas y adolescentes, por tener justamente este carácter de tutor. Se entenderá que una autorización tácita de parte de estos, ¿sí?, salvo que haya si el padre no notifica a la escuela de su autorización, quiere decir que está autorizada. Eso quiere decir tácito. Pero si expresa una justificación negativa, quiere decir que no se puede vacunar, el estudiante, que este estudiante no puede ser vacunado en el establecimiento, se puede ignorar, se puede cumplir con el deseo o la voluntad del padre o tutor, pero debe ser expresado puntualmente. No se espera así la autorización, sino la negación de la autorización. Esto para cuando les toque realizar campañas de vacunación en los centros educativos. Ahora vamos a hablar de la otra ley. Esta ley 26.061, que habla de la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Acá en esta destaqué varios y sobre todo hice injerencia en aquellos que nos afectan a nosotros como agentes de salud, ¿sí? En el artículo 1 dice que el objetivo de esta ley es la protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en el territorio de la República Argentina, ¿sí? En el artículo 2 ya empezamos a ver que esta aplicación de los derechos de los niños es obligatoria. Entonces dice que las niñas, los niños y adolescentes tienen derecho a ser oídos y atendidos, cualquiera sea la forma en la que se manifiesten y en todos los ámbitos. Hagan como un parate mental, recuerden esta frase que la vamos a trabajar en varias oportunidades en otros artículos. En el artículo 3, ¿sí?, habla de
justamente en los incisos los destaqué porque habla de que este niño o niña o adolescente, ¿sí?, necesita poder gozar de manera íntegra, ¿sí?, de todos sus derechos y que estos son reconocidos por la ley. Entonces dice, lo primero que se debe reconocer, o que la ley reconoce, es que esta persona está en condición de sujeto de derecho. Esto parece una soncera, porque uno está estableciendo una ley para contar cuáles son los derechos del niño, pero hay que destacar primeramente, como primera medida, que se considera al niño, niña u adolescente sujeto de derecho. Es decir, entendemos legalmente que tiene derechos. En el inciso B dice que los derechos de los niños, niñas y adolescentes es a ser oídos y que su opinión sea tenida en cuenta. No es solamente escuchados, sino oídos, y que se tenga en cuenta la opinión de ellos. El respeto al plano de desarrollo personal y sus derechos en el medio familiar, social y cultural. Que su edad, grado de madurez, capacidad de discernimiento y demás condiciones son personales. Esto es un derecho a ser interpretados acorde a su edad. El equilibrio entre los derechos y las garantías de estos niños, niñas y adolescentes y las exigencias del bien común. Por otro lado, se denomina centro de vida a este lugar donde estos niños, niñas o adolescentes hayan pasado su mayor cantidad de tiempo de vida, siempre que este lugar sea en condiciones legítimas, o sea, que no haya sido privado de su libertad, que no haya sido raptado, por ejemplo. Por más que hubiera cumplido mayor cantidad de vida en un ámbito privado de su libertad, este no va a ser considerado su centro de vida, ¿sí? Y por último, y esto es bastante interesante de analizar, dice: cuando exista conflicto entre los derechos e intereses de estas niñas, niños y adolescentes frente a otros derechos e intereses igualmente legítimos, es decir, a otros derechos de la ley, va a prevalecer los primeros, es decir, van a prevalecer esta ley que protege los derechos de los niños. En el artículo 6 habla de la participación comunitaria, y esto es fundamental porque nos atañe a nosotros como agentes de salud y como partícipes de la comunidad en general. Dice que la comunidad, por motivos de solidaridad y por ejercicio de la democracia participativa, es decir, no solamente importan mis derechos, sino que yo, como observante de los derechos del otro, ¿sí? Me fui. Entonces decíamos que la comunidad, por motivos de solidaridad o de ejercicio de la democracia participativa, debe y tiene derecho a ser activa en el logro de la vigencia plena y efectiva de los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes. Esto quiere decir que nosotros podemos velar por el cumplimiento de los derechos de estos niños, niñas y adolescentes, por más que no se trate de un ámbito personal, sino nosotros como agentes de salud y como partícipes de la comunidad debemos ayudar al cumplimiento de estos derechos. También hay una responsabilidad de la parte familiar, obviamente, que va a ser su centro de protección. La familia debe exigir el cumplimiento de los derechos y también debe respetar los derechos de sus propios hijos. Y este punto me pareció importante y le puse una balancita porque dice que el padre y la madre tienen responsabilidades y obligaciones comunes e iguales en lo que respecta al cuidado, desarrollo y educación integral de sus hijos. Fundamental, y esto es tan difícil de hacer lograr. Creemos que a lo mejor todavía es la madre quien tiene el derecho o la obligación de quedarse para resguardar todos los derechos e intereses de los niños, cuando en el caso de los divorcios muchos de estos padres pueden ausentarse en el cuidado de estos niños. Bueno, la ley establece que es responsabilidad equitativa de ambos. En relación al título 2, es decir, al segundo capítulo, en el artículo 9, ¿sí?, habla de derecho a la dignidad e integridad personal, ¿sí?
por lo cual no debemos permitir nosotros que se realicen tratos que atenten contra la dignidad de los sujetos de derecho, es decir, de estos niños y niñas, ¿sí? Que reciban trato violento, discriminatorio, vejatorio, humillante, intimidatorio. Esto debemos nosotros poder velar por los derechos de estos niños para que no sean tratados de esa manera. Y bajo ninguna forma explotación, ni sexual, ni secuestros o tráfico para cualquier otro fin, de cualquier forma o condición cruel y degradante. Es decir, que los niños tienen derecho a que se cumplan todos los derechos y nosotros debemos velar por el derecho a la dignidad y la integridad de las personas, específicamente en este caso de los niños, niñas y adolescentes. Puse también un pedacito del artículo 10 que dice derecho a la vida privada e intimidad familiar. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la vida privada e intimidad de y en la vida familiar. Estos derechos no pueden ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales. Muchísima atención, derecho a la identidad. Mucho hemos escuchado, pero relacionado con otras generaciones. Hoy debemos seguir teniendo que hacer respetar este derecho a la identidad. Y fíjense que lo interesante de este artículo justamente es que no solamente habla a tener un nombre, a tener derecho a conocer a los padres biológicos en el caso de que hayan sido adoptados, y a crecer y desarrollarse en su familia de origen y a mantener en forma regular y permanente el vínculo personal y directo con sus padres. Para aquellos niños que hayan sido, por ejemplo, adoptados, por ejemplo, o en el caso de que hayan sido raptados por más tiempo que haya transcurrido, se debe priorizar el reencuentro, ¿sí?, familiar. En este punto me parece interesante destacar, porque acá dice que en toda situación de institucionalización de los padres, puede ser tanto en un centro de salud mental como en una cárcel, ¿sí?, los organismos del Estado deben garantizar que las niñas, niños y adolescentes puedan mantener este vínculo y contacto directo y permanente con ellos. Ojo, siempre que no contraríe el interés superior del niño, es decir, siempre que este contacto con estos padres que están institucionalizados no afecte sus derechos básicos, que son sobre los que se basa esta ley justamente. En el artículo 14 habla del derecho a la salud, sumamente importante porque acá nos atañe como rol de enfermero o enfermera, ¿sí? Primero dice que tiene acceso al servicio de salud, respetando las pautas familiares y culturales conocidas por la familia y la comunidad a la que pertenecen, siempre que no constituyan peligro para la vida e integridad. Acá es cuando se nos pone un poco en jaque esto de respetar las normas culturales e incluso religiosas, ¿sí?, porque justamente tenemos esta reseña que dice justamente que mientras no constituya un peligro para la vida e integridad del niño, niña o adolescente. Bien, como segundo inciso dice que establece un programa de asistencia integral, rehabilitación e integración. Hay programas de atención, orientación y asistencia dirigidas a su familia. Hay campañas campañas de difusión y promoción de los derechos dirigidas a la comunidad a través de los medios de comunicación social. Y dice que toda institución de salud deberá atender prioritariamente a niñas, niños y adolescentes y también a las mujeres embarazadas.
Estas niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la atención integral de la salud, a recibir la asistencia médica necesaria y a acceder en igualdad de oportunidades a los servicios y acciones de prevención, promoción, información, protección, diagnóstico precoz, tratamiento oportuno y recuperación de la salud. Parece muy loco que todavía tengamos que aclarar que los niños tienen derecho y prioridad en la atención en la salud. En el artículo 17 habla de la prohibición en la discriminación por embarazo, maternidad y paternidad. Esto quiere decir que ninguna institución educativa, ni pública ni privada, puede imponer por causa de un embarazo, maternidad o paternidad, medidas correctivas o sancionables disciplinarias a estos niños, niñas o adolescentes. ¿Esto qué quiere decir? Que no puede sancionar ni expulsar de las escuelas ni públicas ni privadas a las niñas, adolescentes embarazadas, ni a aquellos niños o adolescentes que se declaren padres de esta gestación, ¿sí? La mujer privada de su libertad será especialmente asistida durante el embarazo y el parto. Acá cuando hablamos de privada de su libertad hablamos de los presos, ¿sí? La mujer que está privada de su libertad será especialmente asistida durante el embarazo y el parto. Y le proveerán los medios, ¿sí? Se le van a proveer todos los medios y materiales para la crianza adecuada de su hijo mientras éste permanezca en medio carcelario, facilitándole la comunicación con su familia a efectos de propiciar la integración con ella. Hay una edad que no está incluida dentro de esta ley, sí está incluida dentro de la protección carcelaria. Hay una edad generalmente es hasta los 2 años, a veces se lo extiende hasta los 4, en las que el niño puede permanecer con su madre en estado carcelario. En el artículo 19 habla del derecho a la libertad de estas niñas, niños y adolescentes. Este derecho va a comprender, primero, a que tengan sus propias ideas, creencias o cultos religiosos, según el desarrollo de sus facultades, ¿sí? Y con las limitaciones y garantías consagradas por el orden jurídico y establecido bajo la orientación de sus padres, tutores, representantes legales o encargados de los mismos. Es como que quedó ahí, como que sí tienen derecho, pero bajo la orientación de sus padres. Tienen derecho a expresar su opinión en los ámbitos de su vida cotidiana, especialmente en la familia, en la comunidad y en la escuela. A expresar su opinión como usuarios de todos los servicios públicos y con las limitaciones de la ley en todos los procesos judiciales y administrativos que pueden afectar sus derechos. Las personas de sujeto de esta ley, o sea, las personas de derecho, niños, niñas y adolescentes, tienen derecho a la libertad personal, sin más límites que los establecidos en el ordenamiento jurídico vigente. No pueden ser privados de ella ilegal o arbitrariamente. La privación de la libertad personal, entendida como ubicación de un niño, niña o adolescente en un lugar donde no puede salir por su propia voluntad, debe realizarse de conformidad con la norma vigente. Aclaré todo esto porque justamente me parece sumamente importante que entendamos el rol del enfermero o enfermera en cuanto a las libertades de ser de la opinión o de respetar también la opinión de este niño en relación a su tratamiento, siempre con las limitaciones que vaya a requerir acorde a su desarrollo y crecimiento, ¿sí? Por último, y complementando justamente el artículo anterior, vamos a tener este artículo 24 que habla del derecho a opinar y ser oído. La ley es muchísimo más larga, yo destaqué solamente algunos que me parecían fundamentales. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a participar y expresar libremente su opinión en asuntos que le conciernan, ¿sí? Asuntos que le conciernan, como es su tratamiento y atención médica, y en aquellos que tengan interés. B. Que su opinión sea tenida en cuenta conforme a su madurez y desarrollo.
Este derecho se extiende a todos los ámbitos en los que se desenvuelvan los niños, niñas y adolescentes, entre ellos el ámbito estatal, familiar, comunitario, social, escolar, científico, cultural, deportivo y recreativo. Bueno, les vamos a dejar las leyes subidas a la plataforma para que ustedes puedan tenerlas por completo, dar una buena lectura y nos vamos a encontrar en clases sincrónicas para que podamos sacarnos todas las dudas al respecto de esto y comentar nuestras apreciaciones. Nos estamos viendo en la próxima clase. Un gusto, que tengan buena jornada.